Buenas. Bienvenidos a la reacción de otro testimonio. Este testimonio en concreto me gusta mucho cómo empieza. Vale, voy a poner el inicio porque creo que es justo que vosotros también oigáis lo que he oído al inicio y luego continuamos, ¿vale? El testimonio empieza tal que así. Entonces cuando vimos eso empezamos a buscar y dijimos, bueno, pero Dios entonces sí se mueve así en este tiempo, vamos a buscar qué está haciendo Dios en cuanto a su poder. Y empezamos a ver varios evangelistas que salían y oraban y dijimos, pues si Dios lo está haciendo con ellos, vamos a creerle y vamos a salir nosotros también a orar. Y empezamos a salir y empezamos a orar por la gente en la calle y se empezaban a sanar, o sea, nosotros hacíamos la misma cara que hacía la persona cuando se sanaban. Recuerdo un señor que venía con tanto dolor y venía con un bastón y de tanto dolor tenía que fumar. Y yo lo vi, yo dije, esta persona Dios no la puso ahí. Y empezamos a orar, le dijimos, se sana en el nombre de Jesús. Se agachó y cuando se levantó sonó la espalda así, ¡pah! Él hizo así y botó el cigarrillo al piso y dice, ay, perdón, gracias Señor, y agarró el bastón y empezó a subirlo y todo. Y nosotros decíamos, Dios sí se está moviendo en este tiempo y yo no lo podía creer en ese momento. Yo decía, esto es sobrenatural. Se pone interesante la cosa. Muy interesante. No es que me sorprenda el inicio del testimonio, porque estas cosas lo he vivido y lo he vivido con otros discípulos, pero creo que hacen falta más testimonios como este. Mi reacción va a ser genuina durante el resto del vídeo porque no la he visto entero, he visto el trozo que habéis visto. Así que reaccionaré seguramente como reaccionaréis muchos de vosotros viéndolo en vuestras casas. Pinta interesante esto. Vamos a continuar. La verdad, nací en un hogar cristiano, pues por la gracia de Dios. Mi mamá creció católica, pero se convirtió radicalmente al cristianismo por un encuentro con el Espíritu Santo y yo estaba en su vientre y fue como mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Decía ella que salté, apenas ella recibió el Espíritu Santo, salté en su vientre. Un poco como lo contaba en la Biblia, lo de Marta y María. Pero el Señor desde ahí siento que me consagró y desde ese momento pues seguimos creciendo en Dios. El Señor también me llevó en muchas cosas en cuanto a adoración. Sentí desde muy pequeño la adoración y estar siempre con Él. Siempre escuchaba como canciones cristianas. Estuvo como el avivamiento de Hillsong, entonces tenía Hillsong siempre por ahí. Pero el Señor siempre me llevó, o sea, sentía que faltaba algo más. Y la primera vez que lo sentí realmente fue en un campamento de jóvenes, que nunca había sentido su presencia de esa manera y me recordó ese momento cuando mi mamá me dijo, es que tú cuando estabas en mi vientre sentiste, o sea, sentiste el Espíritu Santo. Y en ese campamento sentí eso, o sea, el Espíritu Santo me recordó y me dijo, pues yo ya te había tocado y yo ya había estado contigo, desde el vientre de tu madre te formé. Entonces, desde ese momento yo dije, ok, pero no puede ser solo un evento, no puede ser esto, quiero algo más, quiero que sea algo recurrente. Pero no lo veía. O sea, seguía estando como en la iglesia, pero seguía haciendo otras cosas y nunca fue algo radical. Y siempre sentí eso, siempre sentí que en un momento estaba súper radical y al siguiente momento me iba y hacía otra cosa que estaba completamente opuesto a lo que era Dios. Y en el colegio pues estuve muy guardado, eran colegios cristianos, entonces siempre estuve muy guardado en cuanto al mundo, en cuanto a todas las cosas, pero cuando sentí realmente la prueba fue cuando salí a los 16 años a un intercambio de un año, lo hice en Inglaterra y me fui solo. Y ahí fue cuando, claro, sentí la prueba y sentí realmente qué es lo que realmente creo.
Y pues vinieron todas esas cosas, las preguntas filosóficas que siempre dicen, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Todas estas cosas. Y nunca lo encontraba, siempre leía a los filósofos y yo decía, bueno, esto tiene sentido, pero hay algo más. Y seguía buscando. La línea que siempre tuve clara fue el no a las drogas, pero el alcohol para mí sí fue algo que sí tenía como, era más aceptable. Y pues hubo una noche que estábamos con unos amigos y tomamos mucho y me acosté en la cama y yo dije, hasta aquí llegué yo. O sea, sentí que mi corazón como que se me iba a salir, lo sentí acá en mi garganta y sentí que se me iba a salir. Y yo dije, pues, y buscaba que alguien me ayudara y todos estaban igual o peor que yo en el piso y no había quien me ayudara. Y solo me acordé pues me acordé de eso, me acordé de Jesús en ese momento y yo dije, Jesús, ayúdame. Y quedé ahí acostado. Y al siguiente día me levanté y yo dije, wow, o sea, no estoy muerto. Pero fue una experiencia que también me enseñó a eso, o sea, que no se puede jugar con esas cosas, no se puede estar en la mitad y como que, bueno, yo digo que amo a Jesús o profeso mi cristianidad, pero no estoy caminando como él quiere que yo camine. Fue como un momento de despertar, pero seguí como mis amigos me seguían presionando y me seguían diciendo como, bueno, venga y tomamos, y yo como que no tenía esa convicción tan fuerte, entonces seguí en la universidad saliendo y todas estas cosas. Debo decir, disculpar el parón, pero es necesario, debo decir que me identifico prácticamente al 100% con este testimonio de momento. Prácticamente al 100%. A excepción de la parte de que iba tan bebido que pidió ayuda a Jesús. O sea, yo bebí en la universidad, pero no tanto. Pero debo decir, con todo lo que ha dicho, absolutamente todo, desde su nacimiento, me identifico prácticamente al 100%. Continuemos. Y pues fue un momento difícil para mí con Dios, que el Señor me lo estaba recordando porque Él me decía, yo estuve ahí en cada momento, en cada paso. Y hubo una noche en la universidad también que también estaba tomando mucho, pero sentí el Espíritu Santo venir sobre mí y yo empecé a decirle a la gente que estaba ahí, y yo les decía, yo no debo estar acá, este no es mi lugar. Ustedes es como una mala influencia sobre lo que Dios tiene para mí. Pero yo no lo decía, o sea, sabía que yo no lo estaba diciendo, sentía que era algo más. Y bueno, siguió transcurriendo todas estas cosas. Terminé la universidad y fui a otro país, a España, y allí pues tuve un tiempo más como de estar con Dios, pero nunca fue tan íntimo. Siempre me sentía como que faltaba algo y siempre sentía que no había una identidad real. No conocía quién era Dios, básicamente. Siempre había escuchado de Él y me decían y había visto sanidades en la iglesia, en todas estas cosas, pero nunca había sido personal para mí. Y escuché un pastor que dijo eso, o sea, nadie puede tomar esa decisión por ti. La decisión tiene que ser personal. Y entonces pues nada, empecé a seguir escuchando como la adoración porque era lo que yo sabía hacer. Yo sabía que buscar a Dios era adorarlo. Entonces iba a ese lugar secreto y adoraba, pero hasta ahí se quedaba y seguía caminando en lo de siempre. Hasta que en 2019 el Señor hizo algo radical en nosotros. Mi mamá tuvo una enfermedad, una infección en su pierna, y los doctores decían que no encontraban que era, o sea, absolutamente no encontraban qué era, le hicieron todo tipo de exámenes y no encontraban qué era, hasta que un día la encontraron y nos dijeron es que es un 99% de posibilidad de muerte. ¿Por qué? Porque es súper rara en ese lugar, en la pierna. Entonces les tocó hacer varias cirugías de limpieza de todas estas cosas. Nosotros decíamos, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? O sea, mi mamá es pastora, o sea, y ella es súper entregada y todas estas cosas, y está en este lugar. Pero lo que recordábamos siempre era orar por ella.
O sea, siempre como que nos salía porque eran las semillas que teníamos por dentro, que sabíamos que si había algo, era ir a orar, sabíamos a quién acudir. Y empezamos a orar, a declarar por ella, que ella iba a correr, que ella iba a volver a bailar, todas estas cosas. Hasta que una noche nos llamó el doctor y nos dijo, ella ya está en el punto de que le van a revisar si tiene movilidad. Si no tiene movilidad es amputación o muerte. Y claro, nosotros somos tres y no estaba nuestro papá en ese momento ahí. Entonces pues nos sentimos abandonados básicamente. O sea, si le pasaba esto, pues básicamente decíamos, no puede pasar esto. Y esa noche sentí que es la noche que más tuve miedo, que recuerdo el miedo tangible en mi cuerpo. Era la orfandad. Yo ahora, pues el Espíritu Santo me recordó eso. Es la orfandad de no saber quién soy y no saber quién es mi padre. Y cuando nos reunimos los tres a pesar del miedo y dijimos, no, pues vamos a orar, vamos a seguir orando. Empezamos a orar y dijimos, Padre, no podemos hacer nada en nuestras manos, no podemos hacer absolutamente nada, lo ponemos en tus manos. Al siguiente día fuimos y la visitamos y el doctor que le hizo lo de la movilidad dijo, es un milagro porque ella no movía la pierna y la mueve como si no tuviera nada. Y le habían quitado músculo y todo, o sea, era absolutamente imposible que pudiera mover la pierna de esa manera. Y dijo, es que se acostó una paciente y se levantó una otra paciente. El poder de la oración nunca me dejará de sorprender. Porque no hay nada que Dios no pueda cambiar, pero sí que es importante que nosotros oremos. Ahí es donde trabajamos con nuestro Padre para que se haga su voluntad. No, su voluntad será igual, obviamente. Y simplemente quería puntear eso. Increíble. Y había un doctor ateo y la doctora que nos contó dijo, a mí me gustaría que él viera esto y que me dijera, que me explicara qué pasó acá. Porque fue absolutamente un cambio total, las máquinas, todo era al revés, o sea, se había ido la infección, ya no existía nada ahí, ya no había pus, literalmente la lavaron ahí y se fue completamente todo lo que había ahí. Después de eso hubo más milagros, le dio diabetes 2, oramos por ella. Obviamente después de esa sanidad como que creció en nosotros la fe para orar por más cosas y oramos para que se fuera la diabetes, oramos para que se le estaba cayendo el pelo de tanta medicamento y le nació y aún más hermoso que antes. Hubo demasiados milagros como para decir que no estaba Dios ahí. Y desde ese momento el Señor agarró nuestro corazón en cuanto a el poder de Dios, pero personal. O sea, que yo oro por alguien y Él responde y Él respalda. Entonces cuando vimos eso, empezamos a buscar y dijimos, bueno, pero Dios entonces sí se mueve así en este tiempo. Vamos a buscar qué está haciendo Dios en cuanto a su poder. Y empezamos a ver varios evangelistas que salían y oraban y dijimos, pues si Dios lo está haciendo con ellos, vamos a creerle y vamos a salir nosotros también a orar. Y empezamos a salir y empezamos a orar por la gente en la calle y se empezaban a sanar. O sea, nosotros hacíamos la misma cara que hacía la persona cuando se sanaban. Nosotros era, ¿en serio se sanó? Pero era porque es un denuedo que Él nos da. Y también es creerle, es lo que Él más quiere de nosotros, que le creamos. Recuerdo un señor que venía con tanto dolor en la calle y venía con un bastón y de tanto dolor tenía que fumar, porque él nos contó después, que él de tanto dolor tenía que fumar para quitarse como la mente del dolor. Y yo lo vi, yo dije, esta persona no, Dios no la puso ahí. No hay nada que hacer, ya lo habíamos pasado y yo le dije a mi hermano, no, hay que volver y alcanzarlo y orar por él. Y empezamos a orar, le dijimos, se sana en el nombre de Jesús, se agachó y le dijimos, intenta algo que no podías hacer antes. Y cuando se levantó sonó la espalda así, ¡pah! Y cuando sonó, él hizo así y dijo,
ay, perdón, perdón, y botó el cigarrillo al piso y dice que, ay, perdón, perdón, gracias señor, y agarró el bastón y empezó a subirlo y todo. Y nosotros decíamos, esto, Dios sí se está moviendo en este tiempo, y yo no lo podía creer en ese momento. Yo decía, esto es sobrenatural. Hago un paro interesante porque eso me pasó con mi vecino, pero el suyo era todo el cuerpo y sobre todo las rodillas, no podía ni caminar, ¿no? Y oré por él, Jesús le sanó en el momento, cogió el bastón, lo dejó y se puso a correr. Pero bueno, continuemos con el testimonio. Pero era lo que estábamos buscando. Seguimos en esas sanidades, seguimos en intimidad sobre todo. Y el Señor nos siguió, me siguió a mí entrenando en conocerlo a Él, que no es solo adoración, sino pasar tiempo con Él. Y entonces cuando empecé a pasar tiempo con Él, Él me empezó a revelar mi verdadera identidad. Y cuando llegó el 2022, en enero, nuestra mamá, pues después de lo de COVID, nuestra mamá pues tuvo como unas complicaciones y falleció repentinamente. O sea, literalmente un día estaba bien y en la noche estuvo como regular, y ya el siguiente día como que ya no estuvo bien, y ya en la noche ya no estaba. Y eso fue un golpe muy fuerte. Obviamente yo recordando en estos días, el Señor me dijo, yo lo pensé y yo dije, si hubiera pasado el 2019 cuando el doctor nos dijo es que es muerte o amputación, y si ella hubiera muerto ahí, yo no estuviera aquí en este momento, porque no estaba listo, no estaba fundamentado en Él, no estaba fundamentado en la identidad de Dios y en la identidad que Él es mi papá y que Él es el que me sostiene y el que me cuida. En esos 3 años, Él se reveló de esa manera a mí. Y fue Marcos, lo recuerdo como si fuera ayer. Empecé a ver puros números y veía 1:11, 2:22, 3:33, cosas así en el celular, en donde fuera. Yo decía, pero ¿qué significa esto? Y el Señor me dice, búscalo en la Biblia. Y el primero que me salió fue Marcos 1:11. Y era cuando Él dice, y se abrieron los cielos, una voz vino del cielo diciendo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando lo leí, no puedo explicarlo, pero mi mente cambió y ya no era un huérfano, sino era un hijo. Y desde ese momento no me sentí solo, como esa noche que conté antes, esa noche que sentí miedo porque estaba solo. Yo dije, pues si se va mi mamá, estoy solo. Pero desde ese momento nunca me he sentido solo. Siempre sé que Él está ahí. Y esa noche que ella murió, recuerdo tan claro, estaba en el hospital y viene una persona y me dice, es que mi abuela está acá, yo no sé qué, pero vi que ustedes, que su mamá se murió. Y yo no entiendo por qué están tan tranquilos. Y yo le decía, es que yo siento paz que sobrepasa todo entendimiento. Era lo que me salía. Y yo decía, es que no lo entiendo, pero siento paz. O sea, no estoy buscando o agarrando cosas de afuera para decir, es que esto es lo que me va a dar paz o esto es lo que me va a llenar. Estoy en paz porque sé quién soy y sé quién es mi padre. Y él decía, pero entonces, ¿cómo puedo conocerlo? Y le empecé a contar y le empecé a dar el evangelio ahí. O sea, mi mamá acaba de fallecer y yo le estaba compartiendo a él ahí. Y él decía, es que no entiendo esto. Y cuando Dios me dijo, es que Él nos llamó fue a hacer eso, a actuar diferente, a hacer la diferencia, a hacer la luz en las tinieblas. Y él decía, yo estoy con el corazón roto porque mi mamá está aquí y nada que se sane, yo no sé qué, y usted se acaba de morir su mamá y me está contando todo esto. No lo podía entender.
Y así nos llamaban muchos y nos decían, no, que lo siento mucho que su mamá se murió y antes nosotros les decíamos, no, estén en el Señor es el que les da la fortaleza, el Señor es el que les da la paz. Y todos decían, pero ¿cómo pueden decir esas cosas si esto es lo que acaba de pasar? Y yo digo que el Señor me enseñó lo que es identidad también con ese versículo que dice 2 Corintios 3:18, que dice que nosotros todos, viéndolo a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados a su imagen por su espíritu. Y es lo que él me estaba diciendo ahí, es eso, o sea, él nos hizo de su imagen y somos sus hijos, ya no nos hace falta nada. Lo tenemos todo en él, porque somos hechos a su imagen. Y desde ese momento he podido crecer en la revelación de Él, en la revelación de lo que es el Padre. Pero entonces se empezó a revelar de muchísimas otras maneras, como el amado, el consolador, sobre todo en ese momento el Espíritu Santo fue hermoso en ese momento de revelarse como el consolador. Se reveló también como el protector, Jehová Jireh, el que nos proveyó, porque literalmente éramos los tres para arriba y para abajo y era lo que Dios proveyera. Pero aprendí a confiar en Él. Aprendí a saber que Él es un buen Padre, que no es solo leerlo y que dice Jehová es bueno, sino a experimentar que Él es bueno, lo que dice el Salmo, a probar y ver que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Todos esos versículos como que me empezaban a cortar realmente mi corazón y a decir, esto sí es verdad, esto sí, toda su palabra es verdad. Y esa última revelación que recibí fue esa, que Él es fiel y verdadero, que su palabra es verdad, que Él cumple sus promesas y que si Él dijo que va a estar hasta el fin, así lo va a hacer. Entonces, eso es lo que quiero dejar para que el que esté allí, pues, reciba esa identidad como hijo y esa identidad en Dios. Daniel, retrasando un poco, cuando tu mamá se enfermó por la primera vez en el 2019, comenzaste como a orar con tus hermanos, ¿cierto? Comenzaron pues a buscar más de Dios. ¿Cómo Dios, por medio de todo eso, trabajaba en tus luchas, como lo del alcohol y las otras cosas que luchabas? ¿Cómo fue ese proceso? Lo del alcohol para mí siempre fue como algo de presión de amigos. Entonces, si no, nadie me estaba presionando, pues yo no iba porque a mí el alcohol me parece horrible. Pero sí era más presión, que siempre decían como, bueno, pero camina y nos tomamos una, lo que sea. Pero llegó un momento de aislamiento que el Señor hizo a propósito y pues Él me lo reveló ahorita. Él me aisló o me aisló para que también tuviera ese tiempo de reposo y de reconocer que eso no es lo que Él me llamó a hacer. Eso no es parte de mí, esa no es mi identidad. Entonces, desde ese momento dejé de tomar literalmente y dije, no quiero más. Obviamente el Espíritu Santo me recordó pues cuando me salvó literalmente, que yo pensé que iba a morir. Entonces ya todas esas cosas como que empezaron a reforzar esa convicción de que no, yo nací para ser santo para Él. Entonces Él me empezó a sanar de esas cosas, pero como se fue también eso, llegaron otras cosas, otras tentaciones, más hacia en aislamiento, pues lo que le pasó a muchos en el COVID fue estar frente a una pantalla. Y pues venía que la pornografía, que ver a las mujeres en Instagram, todas esas cosas. Y ahí fue cuando empecé ese proceso también con Dios y conocerlo también de la manera como es el amado, de reemplazar realmente un placer terrenal por el placer de estar con Él. Y ese también fue un proceso que Él hizo conmigo, porque pues es algo que está rampante en este momento, en esta generación, pero Dios también, gracias a lo que Él hizo en mí y a su revelación, a su verdad, es como Él me liberó.
Y para las personas que están pasando por algo similar, lo de la pornografía, las mujeres o los hombres viéndolos, buscando eso, luchando con la presión de los amigos, ¿qué consejos les darías a ellos? Sí, pues básicamente el Señor la estrategia que me dio fue esa, que el placer no lo da Él, el placer viene de Él. Y lo que hizo el enemigo fue tergiversarlo, pervertirlo completamente y hacerlo muy de objeto, de ver y de satisfacción temporánea. Pero él me dijo, el versículo es el que dice que delicias a su diestra para siempre. O sea, que en él el placer, en inglés dice pleasures, el placer en él es eterno. Entonces no puedo cambiar algo que es eterno por algo temporal y simplemente en su presencia es que está eso, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces él me decía, vuelve todos los días a mí, a mi presencia, y yo me encargo del resto. Entonces, pues, hay gente que se sana inmediatamente y no lo vuelven a hacer. A mí me tocó un proceso más larguito de ir a la presencia, ser limpio, y si volvía a pasar, iba y pedía perdón, me arrepentía, pero era toda una renovación y sobre todo en esa identidad de decir, tú no me creaste para esto, no fui creado para esto, sino para los deleites eternos contigo, que es estar con el amado. Para las personas que han perdido a alguien que aman, a su mamá, a su papá, a un hermano, amigo, ¿qué palabras tienes para esas personas? Primero, lo que el Señor quitó en mí fue el temor a la muerte, porque pues yo decía, es que la muerte es división, se acaba algo y no hay nada más. Pero el Señor me mostró que en Él somos eternos, que ahí no se acaba, sino que antes continúa por la eternidad. Y ese es el consuelo que tenemos y el que habla Pablo, que dice que no somos como los gentiles que no tienen esperanza, pero Él es el que crea en nosotros esa esperanza porque realmente creemos que hay algo más allá, que vamos a estar con Él por siempre. Y el que está escuchando ahí, la fortaleza es Él. En Él sí se encuentra esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es, como decía en ese momento, no es buscar a mi novia o buscar a un amigo o buscar horizontalmente, sino en Él, en su presencia está esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando uno entra en ese lugar, en esa intimidad, se vuelve algo, una rutina, se vuelve algo normal, que ya no estoy buscando estas cosas, sino que ya las encontré y estoy operando desde ese lugar. Entonces, yo siempre cuando me cuenta alguien que se murió alguien cercano a ellos, mi primer instinto es orar por ellos, que venga la paz de Dios, pero sobre todo que Dios les dé las fuerzas y la revelación para que puedan seguir caminando y siendo luz. Porque lo que el enemigo quiere en esos momentos es apagar la luz. Es decir, enfócate en ti mismo, enfócate en lo que te está pasando a ti y no te preocupes por lo que está pasando a la otra gente. Cuando Jesús era al revés, Jesús siempre buscaba quien necesitaba para ir a hacer luz delante de ellos. Entonces, la fuerza está en Él, en el gozo del Señor está la fortaleza y es buscarlo a Él. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Todas las cosas las encontramos en Él. Amén. Daniel, mencionaste o tocaste un poco sobre esto, pero quiero entrar un poquito más profundamente en esto. Para las personas que son como el hijo pródigo, que se apartaron, o sea, se apartaron del Señor y tal vez tienen vergüenza por las cosas que están haciendo, no saben cómo regresar a Él. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues básicamente lo del hijo pródigo siempre ha sido un ancla para mí, porque es el padre. O
sea, así fue como Él se reveló primero a mí, como el Padre, y ese Padre que tiene los brazos abiertos. Pero sobre todo es el verdadero arrepentimiento. Es, como decía Juan, es que haya frutos de un verdadero arrepentimiento, porque uno puede llorar y decir perdón, pero si realmente no creo que quiero cambiar, pues voy a seguir cayendo en lo mismo. Y pues me pasó a mí al principio, pero el Señor me decía, no, es que en tu identidad no existe eso. O sea, yo no te creé para ver pornografía, yo no te creé para masturbarte, yo no te creé para estar mirando a las mujeres de esa manera. Yo te creé con mi corazón, con mis ojos, con mi boca. Y todo eso empezamos a ver como Él ve, empezamos a hablar como Él habla y ver a las personas como Él las ve. Y desde ahí pues también pude restaurar, pues también con muchas relaciones que yo tuve, que empecé a ver sus corazones como Dios los ve, que ellas también son hijas de Dios, que ellas tienen un valor eterno con Él. Y pues también hay, en cuanto a la pornografía se toma una ruta que dice pues no se metan en que eso es para que se está metiendo como en lo de tráfico y ellas están siendo usadas, pero eso nunca como que me hizo nada a mí, sino para mí era más verlas con el amor de Dios, que Dios las ama tanto y tiene el mismo valor para todas, tanto mi mamá o mis hermanas o mis amigas o las que conozco personalmente como las que están allá al otro lado también. El amor de Dios es el que realmente me transformó como veía esas cosas y cómo puedo ahora aún ver la transformación que Él quiere hacer en ellas, porque Él también quiere transformarlas, quiere darles su identidad y que ellas puedan salir de esa opresión. Entonces, literal, hubo una vez que estaba ahí y sentí tan fuerte del Espíritu Santo empezar a orar por la mujer que estaba ahí. Y yo no, o sea, es una absoluta locura, pero sentí orar por ella y que Dios le mostrara su identidad. O sea, Dios es más poderoso que el enemigo. Hay que verlo de esa manera también. Dios nos puede guiar más que el enemigo desviarnos. Entonces, para mí eso es un ancla de decir, ok, si tú dices que me ayudas, si tú dices que estás conmigo, yo te voy a creer. Daniel, ¿quién es Jesús para ti? Jesús lo es todo, es mi plenitud. Desde el primer momento que Él se reveló, lo conocí como el Salvador, pero pues eso ya lo había conocido antes. Pero en este tiempo ha sido mucho lo del amado, que para mí eso también era muy tabú al principio para mí. O sea, yo decía, pero como Jesús siendo hombre, yo soy hombre y como que el amado, no entiendo esas cosas. Pero Él se reveló así, o sea, yo soy la novia, o sea, somos la novia, pero también en esa intimidad hay un conocer que dice Adán y Eva y Adán conoció a Eva. Es la misma palabra de intimidad, es lo que Jesús quiere tener con nosotros. Y cuando conoces ese amor, todos los otros amores se queman, todos los otros ídolos, todas las otras cosas se queman. Que por eso dice que es el fuego de sus ojos. He escuchado una canción que dice el fuego de sus ojos me hizo enamorarme más y quemó todos los otros amores. Entonces yo lo veo así como el amado y como el que estamos también esperando, el que siempre llamamos, el que siempre invitamos. ¿Tienes unas últimas palabras para las personas que están viendo tu testimonio? Últimas palabras. Siento que nuestra pregunta en general siempre es ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y quién soy? Esas son las preguntas que básicamente todos nos hacemos en algún punto, pero todas las encontré en Él. Literal, lo busqué en mujeres, lo busqué en el alcohol, lo busqué en amigos,
lo busqué en otros países, lo busqué en viajar, lo busqué aún en mis papás, en mis hermanos, gente que conocía, y no lo encontré hasta que llegué con él, hasta que lo vi a él y hasta que lo conocí realmente. Y es lo que estaba diciendo ahorita, o sea, hay una plenitud que solo se encuentra en él. Hay un momento que cambia todo, cuando lo ves como realmente es, te cambia completamente toda la vida. Yo, como desde ese momento nunca me he sentido solo. Nunca me he sentido abandonado, nunca me he sentido huérfano, nunca he sentido que tengo que hacer cosas para ganarme su amor, nunca he sentido que tengo que de alguna manera luchar para ser alguien, sino que como decía ahí en la palabra, dice, pero Jesús le dijo, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia antes que él empezara su ministerio, antes que él hubiera sanado a alguien, antes que él hubiera ido a la cruz. Él le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y así era como yo lo sentía en ese momento. No tienes que hacer nada para que yo te ame, porque te amé primero. Daniel, ¿podrías orar para las personas que están viendo tu testimonio? Claro que sí. Padre, te damos gracias, Señor, porque yo sé que cada persona que está viendo este video ahora, es que tú has movido sus corazones y has aún moldeado este tiempo y estos corazones para que reciban tu mensaje, para que reciban aún la verdad y la transformación, la renovación en sus mentes y que ellos puedan verte claramente, Señor. Que no sea de oídas te había oído, sino que ahora puedan decir, más ahora mis ojos te ven. Más ahora puedo conocerte, más ahora puedo conocer al que me creó y me formó desde el principio, el que me amó primero. Y te agradezco, Señor, porque tú ahora estás tocándolos. Espíritu Santo, tócalos ahora con la revelación de Jesucristo, el que vino y murió por nosotros, y el que vino a mostrarnos al Padre, a mostrarnos que somos hijos y a decirnos que somos su hermano, que somos uno con Él. Y te agradezco, Señor, porque tú ahora los estás tocando, revelando nuevas cosas, Señor, y que no se queda aquí, sino que ahora abre sus ojos y su entendimiento para que ellos puedan crecer en ti y ser transformados día y noche, Señor, transformados todos los días, cada vez que van al secreto, transformados a tu imagen y semejanza por tu Espíritu. En el nombre de Jesús los bendigo y declaro tu amor sobre ellos, la revelación de tu amor y tu identidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué testimonio? Reitero, me he identificado bastante con el testimonio en muchas partes. En las partes de las luchas, más o menos en las fechas que perdió a alguien cercano, igual, el tema de los números, Marcos 1:11, impresionante. O sea, a mí personalmente me está impactando lo que me identifico con el testimonio. Obviamente hay cosas diferentes, ¿no? Me hubiera gustado que hablase más acerca de los momentos de orar por la gente, para sanidad, pero sé que igualmente ha plantado una semilla en algunos oyentes que no han dado esos pasos. Yo os digo, dar los pasos, salir a la calle, orar por la gente, por sanidad. No os preocupéis por quedar mal. Eso es una cosa que quiero reiterar, es muy importante, ¿vale? No podéis dejar mal a Dios intentando orar por sanidad por otra persona. Dios no va a quedar mal. ¿Y qué perdéis? ¿Qué perdéis? No perdéis nada. Salir a las calles
llevar el evangelio y cuando esté esa persona preguntarle, oye, ¿te duele algo? ¿Puedo orar por ti? Orar. Preguntarle, oye, ¿cómo te sientes ahora? Así es como ocurren los milagros. Sin miedo. Ese mismo Jesús, ese mismo Espíritu Santo que mora en vosotros, quiere obrar esas mismas obras. Entonces no tengáis miedo. Me encanta ese testimonio porque no solamente cubre esa parte, sino que trata muchas cosas más, ¿no? Trata también una relación cercana con Dios, una cosa muy bonita y muy importante, porque ahí emana todo, eso es lo más importante. Antes de que Jesús empezara su ministerio, el Padre ya le dijo, no, que este es mi Hijo amado, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy, muy importante que no se nos olvide. Si os ha gustado el vídeo, un like iría bastante bien, lo podéis compartir también. Ese testimonio es de La Fe Testimonios, que es una página que normalmente sube muchos testimonios, me gusta bastante. Y nada, suscribiros si no sois parte de esta creciente comunidad. Si os quiere mucho y nos vemos en la próxima.